Bueno, buenas tardes. Encantado de estar aquí de nuevo, una sesión más y la última del año 2022, que por fin se nos va. Feliz Navidad a todos y bueno, vamos a ver si hoy hacemos una cosa, bueno, pues divertida. Os recuerdo a todos que cualquier pregunta que tengáis durante la sesión podéis escribirla y yo la responderé en los últimos minutos de la sesión. Bueno, hoy vamos a tocar tres puntos. El primero vamos a hacer un poco una evaluación de dónde estamos en el mercado. Luego las expectativas para el incierto 2023 y finalmente vamos a explicar tres estrategias, eh, una alcista, otra bajista y otra pues más o menos neutral, pero que pretende un poco enseñaros y mostraros un tipo de estrategia bastante sencilla, pero que puede ser muy útil para ir colocándose en la dirección alcista del mercado, que es la call cubierta. Bueno, vayamos allá. Bueno, lo primero, es muy importante entender este disclaimer, ¿no? Bueno, todo el contenido de esta presentación tiene un solo propósito formativo, es algo que os tengo que recordar. No constituye una oferta o invitación a invertir o comprar o vender ninguna clase de activo financiero, acción o producto de inversión. La operativa en productos derivados, como bien sabéis, requiere unos conocimientos y experiencia cualificados para entender los riesgos asociados a los mismos, así como una vigilancia constante de la posición. Cualquier duda también que tengáis sobre el mercado, solo tenéis que entrar en la página web en 101futures.com y bueno, vais a poder tener herramientas pues bastante interesantes que os van a ayudar a comprender mejor el mercado y calcular la volatilidad, calcular el riesgo y ver, bueno, cosas que normalmente no se ven a simple vista en los mercados, ¿no? Bien. Hoy vamos a empezar, bueno, con esta pregunta. ¿Dónde estamos en el mercado y qué expectativas tenemos para el incierto 2023? Bueno, me he tomado la libertad de hacer una pequeña diapositiva donde vamos a analizar un poco algo que todos sabemos y que todos vivimos y que hemos vivido más bien, ¿no? Y, y vamos a ver si nos da alguna luz sobre algunas ideas que podemos, eh, que podemos aplicar, ¿vale? En primer lugar, el título era complicado, no son las causas, son los efectos. Realmente, al final, lo que estamos viendo lo que nosotros vemos en el mercado es el efecto de un montón de cosas donde al final se presenta la realidad de la incertidumbre, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en el 2023? ¿Qué es lo que esperamos o qué es lo que puede pasar? Pues que la inflación parece que seguirá siendo el desafío que domine la volatilidad de los mercados. Cualquier artículo que leáis en la prensa o que podáis ver en bueno, a través de internet, vais a ver como cualquier comentario, hay muchos comentarios acerca de las expectativas de volatilidad en los mercados, donde sí podemos ver que vamos a seguir viviendo al menos ciertos comportamientos que luego vamos a ver pues muy similares a los que hemos vivido especialmente en este último tramo, quizás por un lado separados el primer tercio del año. Luego ha habido un claro mercado pues altamente tensionado en la segunda mitad del año y finalmente hemos visto, o al menos esa es mi percepción, un mercado no lo suficientemente volátil en este último trimestre del año. Lo que sí es cierto es que la recesión es un hecho. En la prensa, en los periódicos, se habla de recesión desde un punto de vista técnico, pero yo creo que va más allá de las cifras macro. No hemos visto realmente, o esa es una impresión, yo creo general, no hemos visto reflejado la realidad económica y el impacto de la inflación sobre la realidad de los mercados, lo cual, bueno, pues no ha sido del todo negativo, sobre todo para todas esas posiciones que podemos considerar, digamos, a través de fondos de inversión, que básicamente lo que hacen es tratar de adecuarse al nivel de riesgo del mercado. ¿En qué condiciones podríamos ver un mercado alcista? Bueno, pues esas condiciones serían que la economía real frente a los mercados y los datos macros fuesen o representasen buenos resultados empresariales, control de la inflación y finalmente distensiones geopolíticas
y control o más o menos reducción de las variables de riesgo de la crisis energética. La cuestión al final está si tendremos o viviremos un escenario de persistencia en la inflación. Las decisiones de los bancos centrales ahora a la hora de subir los tipos, mucho más agresivos en Estados Unidos que en Europa, bueno, pues parece que nos hacen ver que, bueno, de alguna manera hay cierto nivel de control. La cuestión ya no solamente va a ser el control, va a ser si realmente tenemos esa tendencia a buscar unos niveles del 2% de inflación. Obviamente, en el corto plazo no va a ser muy posible o probable, pero en el largo plazo, al final, simplemente como la inflación se hará en un cómputo interanual, iremos viendo poco a poco si realmente las decisiones de subidas de tipos llegan a generar este control. Y la experiencia nos dice que tarde o temprano llegarán. Lo que no sabemos es si tarde o si temprano. Al final, el factor tiempo es un factor crítico a la hora de hacer un análisis bueno, macro y de la realidad de los mercados y de la realidad de la economía. ¿En qué escenarios podríamos ver también un escenario bajista y volátil? Bueno, pues que los resultados empresariales no fuesen, y probablemente no lo serán en este primer trimestre, tan buenos como sorprendentemente han sido en el año 2022, y ese link, ese enlace que necesitamos ver en los mercados entre la economía real y el propio mercado. Es cierto que el mercado se anticipa en torno, estadísticamente, y no con un patrón cierto, se anticipa como 6 meses a lo que ocurre en la economía real, ¿vale? Realmente, en el fondo, en los mercados lo que hacemos son pagar expectativas, ¿vale? Podemos tener un escenario de bajo crecimiento, de crecimiento y alta inflación, y finalmente estar viviendo una etapa de recesión con esta inflación, una inflación sin crecimiento. Esto, bueno, ¿será o no será? Bueno, pues yo creo que el primer trimestre del año será difícil, o al menos ahora esa es la visión que tenemos después de este maquillaje de final de año que se ha anticipado en torno a mes y medio. La verdad es que técnicamente, se podrían haber visto situaciones de mucha mayor tensión durante el mes de octubre y parte de noviembre que finalmente no, bueno, pues no lo hemos visto, ¿no? Y lo que hemos visto ha sido un nivel de recuperación. Pero bueno, vayamos allá a nuestro tema. Quiero que veáis, vamos a ver el mercado, este escenario, para ir avanzando sobre nuestra sesión de hoy. Tenemos a la vista dos gráficos superpuestos. Por un lado tenemos lo que es, bueno, he elegido el gráfico del S&P porque un poco es sobre el que estamos trabajando últimamente, aunque es prácticamente igual o muy parecido al Nasdaq o al DAX o al Eurostoxx, ¿no? Pero bueno, al final el Standard & Poor's es el líder del mercado, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es, bueno, pues en esta zona de aquí, con los gráficos en candlesticks de líneas de subidas y de bajadas del mercado, estas rojas y verdes. Ahora estamos aquí en este punto, hoy hemos empezado bajando y ahora estamos subiendo un pelín. Y luego esta línea amarilla es el gráfico del índice de volatilidad del VIX, que, como veis, como siempre hacemos esa referencia sobre todo para entender, cuando estamos hablando de opciones, conocer el estado de la volatilidad y el comportamiento gráfico de la volatilidad es fundamental, porque si no estamos mucho más perdidos y realmente cuando uno trabaja con opciones, entender la volatilidad y cuál es el movimiento de la volatilidad a uno le hace ver y percibir, tener una especial sensibilidad hacia el concepto del riesgo y dominar la volatilidad, o al menos percibir el sentimiento de la volatilidad, nos permite tomar muchas mejores decisiones en el mercado. Aquí podemos ver en estas marcas que he puesto aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí este lado de bajada importante más o menos del mercado, en los niveles pues casi mínimos del año, y vemos una subida en los niveles máximos de la volatilidad. Y si veis, un poco se repite, ¿no? Aquí bajada de volatilidad,
mercado en la parte alta. Aquí igual, bajada del mercado, subida de la volatilidad. Entonces, bueno, vemos que existe esa asimetría entre el comportamiento del mercado y la volatilidad. Y eso es lo que tenemos que aprender, que supuestamente el nivel de correlación o de asimetría entre lo que es el mercado y lo que es la volatilidad sería que cuando baja el mercado, como podemos ver aquí desde más o menos agosto hasta octubre del 2022, cuando baja el mercado, lo que hace la volatilidad en esta línea amarilla, ¿veis? Es subir a trompicones, pero subir. Y lo que vemos es cuando el mercado sube, y por ver solamente este último tramo, cuando el mercado se vuelve alcista, lo que tenemos es una bajada de volatilidad. Hay dos referencias que yo utilizo bastante y que son muy sencillas de ver, que es el RSI. Entonces el RSI nos permite ver esos estados de sobrecompra y sobreventa, tanto en el índice del mercado como el índice de volatilidad. Obviamente no es el mejor o digamos es el oscilador fundamental para entenderlo, pero sí nos sirve para lo que nosotros hacemos de entender el comportamiento del mercado frente a la volatilidad, entender esos estados de sobrecompra y sobreventa que nos estarían dando cierto nivel de oportunidad de estrategias, bueno, direccionales o vendedoras de opciones. Aquí lo podemos ver en esta línea, por ejemplo, un estado si lo marco aquí, un estado de, bueno, aquí mejor lo voy a marcar aquí abajo, un estado de sobrecompra del mercado, que marca estos máximos del mes de agosto, y en el caso de la volatilidad, un estado de sobreventa de la volatilidad, como veis aquí en esta zona baja del gráfico. Esto veis que se repite, aquí lo volvemos a ver, vemos repetido un estado de sobreventa del mercado y un estado de sobrecompra de la volatilidad. Si nos vamos al momento actual, estamos en un momento más neutral, donde la volatilidad lo que hará es subir o bajar, ¿vale? Bueno, le he dado un momento. Vale. Bueno, vale. Bueno, visto eso desde ese punto de vista, ahora vemos que el mercado tiene una situación absolutamente, bueno, pues casi neutral. Voy a volver a sacar el gráfico este porque se me ha metido, me pongo encima, sí, bueno, un poco también veis cómo se hace, ¿no? Me pongo encima de la volatilidad, botón de la derecha, me voy a añadir indicador, me voy a Relative Strength Index. Bueno, estoy utilizando, vamos a verlo por ahora sí, mientras que bueno, vamos a ver en el Nasdaq que se ve igual. A ver. Bien, aquí veis, aquí arriba tenemos el gráfico del índice, del futuro del Nasdaq, y aquí abajo tenemos el índice de volatilidad, el VXN, que es el índice de volatilidad del Nasdaq. Y vemos esa posición, digamos, más o menos, esta posición más o menos neutral de la volatilidad, y esta posición más o menos neutral buscando los niveles de sobreventa del mercado, pero todavía en la parte central, ¿no? Y luego vemos, obviamente, vamos a reducir un poco el gráfico para ver mejor,
vemos que, bueno, pues que pasa un poco lo mismo que decíamos, mercado abajo, volatilidad arriba. Volatilidad arriba en este lado y mercado abajo. Bueno, veis, el comportamiento es siempre igual. Solo os puedo dar una referencia. No es perfecta la simetría, de tal manera que el índice de correlación inversa que existe entre la volatilidad y el mercado es aproximadamente menos 0,7, menos 0,72. En datos históricos, bueno, pues si lo cogéis en datos más o menos pequeños, podéis encontrar otro nivel de asimetría, pero cuando se cogen tramos de más o menos grande, que es como realmente se puede ver el nivel de correlación o correlación inversa, pues es muy fácil ver esos niveles del menos 0,7. Lo perfecto sería menos 0,1, lo cual sería un indicador maravilloso, pero a eso no llegaremos, ¿vale? Bien. Dadas estas circunstancias, la primera pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿El mercado está neutral? Bueno, pues la verdad es que estamos en final de año y es bastante complicado ver lo que va a pasar. Pero vamos a movernos un poco hacia el futuro y ver esas tres estrategias que nos servirían como baremo, como para poder entender mucho mejor el sentido y el significado de las estrategias que podemos hacer, ¿vale? Para eso nos vamos a ir, voy a ir a la calculadora de volatilidad, bueno, de opciones, perdón, ¿vale? Y vamos a ver tres estrategias. Hemos hablado de un bull spread, o sea, un spread alcista, un spread toro, bull alcista, un spread bear, oso bajista, y vamos a ver un poco cómo se comporta eso. Vamos a quitar un poquito el auto-highlight este para verlo mejor, ¿vale? Bueno, primero, ¿cómo se forma un call spread? Un call spread se forma siempre con dos opciones salvo que se pueden hacer sintéticos también, ¿vale? Pero con dos opciones de op call o dos opciones put. Cuando hablamos de spread alcista, normalmente tendemos a pensar que es la compra de un call spread. ¿Qué significa comprar un call spread? Significa comprar una opción call de un strike más bajo, en este caso hemos puesto un supuesto del mercado a 4.000, con 4 vencimientos. Esto de aquí, que es la base un poco de toda la calculadora, de los datos que hay que introducir de la calculadora, lo que nos dice es cuál es el nivel de subyacente, cuál es el nivel de volatilidad en esta línea de cada uno de los vencimientos, cuál es el tipo de interés. En este caso yo tengo 0 porque estoy utilizando la referencia del futuro. Dividendos, si los hubiese, no los pongo porque al poner el futuro estoy computando que de alguna manera el futuro está descontando en sí mismo esos dividendos que pagan a lo largo del periodo el mercado, el componente de las 500 acciones del SP500, ¿vale? Estos son cálculos basados en estos datos de aquí. Y finalmente tenemos slope, curvatura y SMER. Estos son datos quizás un poco más complejos, pero nos definen cuál es la curva de volatilidad. La curva de volatilidad nos está diciendo, de alguna manera, qué volatilidad, cómo se mueve la volatilidad en los diferentes vencimientos, que viene a ser algo parecido a esto. Si nos vamos aquí a las opciones, ¿vale? Y cogemos, por ejemplo, el SP final de mes, lo que nos está diciendo es que hay una volatilidad que es at the money, que es la que sale aquí, un 18, esta que veis aquí, esta del 18,859, ¿vale? Pero cada strike tiene una volatilidad diferente. Por ejemplo, este 3.830 tiene una volatilidad del 19,174, es decir, algo más alta. Si nos vamos más in the money, a esta, por ejemplo, de 3.805, veréis que también la volatilidad es más alta, es ligeramente más alta, ¿vale? Eso es lo que se llama el smile o curva de volatilidad. Si nos vamos a una opción más fuera del dinero, a una opción call, nos vamos, por ejemplo, a esta, a la 3.900, ¿vale? Vemos una volatilidad también ligeramente más baja. Bueno, eso tiene que ver con el smile. Bueno, pues estas referencias, ¿vale? Son referencias que el mercado nos pone, los creadores de mercado definen, ¿no? Y nosotros las definimos con un cierto nivel de aproximación con estos datos, con lo que se llama el slope, la curvatura y el smear. El smear
la traducción literal sería la mueca de volatilidad. Es decir, cómo se nos levanta una parte de la sonrisa o se nos baja cuando estemos más alegres o más tristes. Y normalmente tiene que ver mucho según se aproxima, digamos, el vencimiento o cómo de lejos está además el strike o el precio de ejercicio que estamos operando, ¿vale? Esto es importante a la hora de hacer simulaciones, pero bueno, no es tan importante. Simplemente hay que saberlo cuando estamos operando y realmente no estamos haciendo cálculos muy detallados, ¿no? Nos sirve simplemente, o sea, nos sirve para mucho, ¿no? Nos sirve para entender que existe una cosa que se llama smile de volatilidad, que en alguna ocasión, solamente por hacer referencias, no vamos a entrar de lleno en ella, sería esto, ¿no? Digamos que la sonrisa sería esta, lo marcaría esta línea morada, por ejemplo, y la mueca nos haría que esta línea morada y esta línea verde más o menos se aproximasen. Normalmente eso pasa en las series call más mucho más agresivamente, en las series call out of the money y en las series put más in the money. Volvemos a nuestro gráfico y seguimos definiendo el call spread. Bueno, pues ese call spread compramos una call más in the money, que veis aquí que el nivel de... Aquí nos estamos poniendo ese nivel de volatilidad de 24.62, ¿vale? Pero si os fijáis, esta call al estar, al ser el 3.800, cuando el mercado está a 4.000, que es lo que estamos refiriendo aquí, está este número de aquí, 4.000, el call 3.800 sería un strike por debajo, estaría dentro del dinero, su delta va a ser más de 0,5, en este caso 0,62, y mientras que la volatilidad at the money la tenemos marcada como 24,62, la volatilidad de ese strike en concreto, más in the money, es ligeramente mayor, un 25,86, y eso hace que valga lo que vale. Y después de eso tenemos que vender una call fuera del dinero, ¿vale? O de un strike superior, porque un call spread se puede hacer in the money o out of the money o dejando el espacio central at the money. Entonces, aquí estamos vendiendo la call 4200. Cuando estamos vendiendo las call 4200, veis igual que tiene una volatilidad del mercado at the money, 24.62, y luego fuera del dinero tiene una volatilidad de 23.55. Digamos que esto es un spread de volatilidad. Estamos comprando 25 y estamos vendiendo 23. Eso hace que de alguna manera lo que estamos haciendo ahí es comprando una volatilidad más cara en el strike de lo que estamos vendiendo en el strike que estamos vendidos, ¿vale? Ese es uno de los motivos por el que, bueno, ahora os contaré, es ligeramente, el precio es superior a la mitad, ¿vale? Para ver, en este caso hemos centrado el strike, suponiendo el mercado a 4.000, hemos comprado una a 200 puntos por abajo y hemos vendido una opción call 200 puntos por encima. ¿Qué es lo importante saber de eso? Lo importante de cuando estamos operando un call spread es que nuestro máximo beneficio y nuestro máximo riesgo va a estar entre la diferencia de strikes. Es decir, aquí estamos dejando entre el 3.800 y el 4.200, 400 puntos de strike, que es este número que he marcado aquí, ¿vale? Y el coste teórico de esta posición es este número de aquí, 200. Voy a aumentar un poquito aquí. Sí. Es 216 puntos. Negativo porque estamos pagando prima. Por un lado estamos pagando los 507 puntos y por otro lado estamos ingresando 290 puntos. La diferencia entre 507 y 290, es decir, la prima que pagamos por la opción comprada call 3.800 y la prima que recibimos por la put vendida 4.200, que es 290, el resultado neto es 216,54. ¿Vale? Y ahora quiero enseñaros una cosa. Y esto es una regla matemática sumamente sencilla y que en las opciones funciona para que asimiléis el concepto del concepto prima a riesgo, ¿vale? Aquí hemos puesto 400 y los puntos que estaríamos pagando por esta estrategia serían 216,5, que es esta cifra de aquí, ¿vale? Bien. Estamos pagando esta cifra de aquí, 216,5, y es el máximo riesgo que tenemos. Es decir, en esta estrategia no hay que depositar garantías nunca. ¿Por qué? Porque el máximo riesgo es la prima que estamos pagando, ¿vale? Pero ¿cómo podemos
montar la misma estrategia alcista con puts, que se puede, que es otra de las alternativas, es si en lugar de call pongo put, es decir, compramos la put in the money, ¿vale? Bueno, lo acabamos de transformar en una estrategia bajista, ¿no? En un sintético bajista. Un túnel se llama, ¿eh? Pero si vamos a poner aquí put, volvemos a tener la misma estrategia. Y fijaos en este detalle, ¿vale? 183,46, ¿vale? Si yo a 400 le resto 216, que son los puntos que estaba pagando de máximo riesgo en la posición cuando lo hacíamos la operación con calls, ¿vale? El resultado neto es 183. Es decir, que es el mismo resultado que nos ingresarían en este caso. Ese número es positivo, que nos ingresarían por vender el put spread, pero nuestra posición de riesgo sería absolutamente idéntica. Cambiamos las primas, pero el riesgo no varía. ¿Qué es lo que nos pasaría aquí? Que sí nos van a pedir garantías. Nos van a pedir las garantías necesarias, como nos están ingresando 180, como nos están ingresando 183 por la operación de vender el put spread, ¿vale? Y tenemos 400 puntos de diferencia, nos van a pedir las garantías de los 400 puntos de diferencia entre strikes para poder compensar y llegar a 216,5. Algo así como que es equivalente, ¿no? Ese 183 que estamos recibiendo de prima, por un lado nos ingresan 183, pero por otro lado nos pedirían las garantías de 400 de diferencial entre strikes para llegar al nivel de 216 netos. Es decir, es algo así, si yo a 400 le resto 183, bueno, me da 217, que es bueno, porque está redondeado por el 5, ¿vale? Si vuelvo a poner aquí opción call, tendremos la misma posición y veis los 216. Si a 400 le resto 216, lo que me da son 183. Esto lo podéis aplicar a cualquier estrategia cuando compráis o vendéis opciones. La única diferencia es que, claro, si estamos comprando o vendiendo opciones de diferentes vencimientos, puede haber habrá una diferencia, porque mientras una opción expira en el primer vencimiento, la otra seguirá viva posteriormente. Y cualquier dibujo que hagáis, ¿no? Si yo hiciese esta, por ejemplo, esta opción la estuviese comprando al segundo vencimiento, los cálculos serían diferentes. Esta sería la figura, una figura totalmente diferente, porque este dibujo me lo está haciendo al último nivel de vencimiento, que es en este caso el vencimiento 2, que sería el vencimiento de junio del 2023. Pero vamos a dejar el 4 porque estamos hablando de call spread y put spread puro, ¿vale? ¿Cómo nos damos la vuelta? Es decir, ¿cómo hacemos una estrategia invertida? Eso sería el call spread, pero ¿cómo hacemos la estrategia invertida? Pues simplemente cambiando el orden. Lo que nosotros esta 3800, que en principio es un strike inferior porque estamos haciendo de call, si le cambiamos y la vendemos en lugar de comprarla, y a la opción call que estábamos vendiendo, lo que hacemos es comprarla, lo que nos va a salir ahora es un put spread o lo que se llamaría un bear spread bajista, porque al ser con call sería un bear spread, un spread bajista o la venta de un call spread, ¿vale? Y fijaos aquí lo que se vuelve a dar, es que el precio que nosotros estaríamos haciendo por esta operación al ser vendida sería positivo, es decir, aquí estaríamos vendiendo 507 puntos de prima de la opción call 3.800 y estaríamos pagando 290 por la opción 4.200 más out of the money que estaríamos, comprando. Por eso ingresamos 216 puntos de venta. Si en lugar de call lo hacemos con put,
tendríamos la misma posición. Y fijaos que los puntos que nos vuelven a salir son esos 183. ¿Eh? Es el mismo número de puntos, pero los estaríamos pagando porque estaríamos comprando el put spread, estaríamos comprando una opción put 4.200 más in the money, cuya delta sería 0,52, y estaríamos vendiendo una put 3.800 cuya delta sería 0,37, lo que nos daría una delta negativa del 0,16%. Ese 0,16% en delta lo que nos está indicando es que nuestra exposición al mercado es un 16% del equivalente al futuro, ¿vale? Obviamente, esta información que tenemos aquí de primera mano no es esta curva naranja, es esta primera curva morada. Esta primera curva morada. Como veis, aquí es el 20 de diciembre, ¿no? Esta sería la referencia del primer vencimiento. Ya hemos visto un poco que da igual comprar o vender un put spread o un call spread. Lo único que tenemos que considerar es el cambio de strikes para entender que estamos comprando un call spread o un put spread, ¿vale? Que un poco por incidir y un poco dejarlo más claro y que no haya lugar a dudas, ¿vale? Si tenemos aquí el mercado, lo que sería como comprar una call, por ejemplo, está a 3.825, ¿vale? Y vender una opción call fuera del dinero, en el caso de que fuésemos alcistas, ¿vale? Estaríamos comprando ese 3.800 que hemos puesto, pues este de aquí, ¿vale? Aquí lo estamos haciendo el primer vencimiento, ¿vale? Y estaríamos vendiendo una call fuera del dinero. Sabéis que esta zona azul dibujada en la plataforma de eBroker son calls in the money. Y justo donde cambia, ese sería el at the money. Ahora mismo el mercado está marcando un nivel at the money más o menos en 3.850. Y en ese sentido, cualquier call vendida por encima es una call fuera del dinero. Y en el caso de las opciones es inverso. Esta zona gris nos estaría diciendo, por ejemplo, en la 3.890, esta línea de aquí, esta call que lógicamente va a tener in the money una delta. ¿Veis? 0,63. Una delta mayor que menos 0,5, por eso es in the money. Y si vendiésemos esta, por ejemplo, sería out of the money, una delta menor que menos 0,5. Una delta menos 0,34, estoy marcando aquí. Que es menor que la delta in the money. Siempre que es menor que 0,5 es una delta de una opción out of the money. O sea, menos 0,34 put out of the money. Que son todas estas aquí, digamos, que tienen el fondo más blanco. Bien. Y aquí, bueno, la misma, si invertimos, aquí estamos pagando prima porque estamos comprando el put spread, es decir, estamos comprando más prima de la que estamos vendiendo, de un strike más in the money con una delta mayor, y estamos vendiendo una delta menor. Si cambiamos el sentido de calls, como hemos visto antes, no cambia nada nuestro perfil de riesgo y lo que nos ocurre es que ahí estaríamos ingresando prima, en cuyo caso nos volverían a pedir las garantías. Como nos están ingresando 216, nos pedirían garantías por 400 para dejar la posición neta en 183. Si a 400 le restamos 216, la cifra que tenemos será 183. Y eso es lo que nos van a pedir de garantías. ¿Por qué? Porque es el máximo riesgo. De hecho, si me voy aquí, y más o menos, ¿veis aquí? Si yo marco esta línea naranja, me va a decir, el máximo riesgo que hay es 183. Bueno, pues lo que haría la Cámara de Compensación es pedirte las garantías por tu máximo riesgo. Con lo cual, que cuando vendemos opciones, que ingresamos prima, es fenomenal, nos van a pedir garantías. Y en el caso de un bear spread o un bull spread, cuando estamos vendiendo la estrategia, lo que nos van a pedir son las garantías por el máximo riesgo que podríamos tener. Obviamente,
esa es una referencia, bueno, que también puede ser variable por la propia matriz de riesgo de la posición. ¿Qué efecto es importante aquí ver? Aquí una de las cosas importantes, y por eso es importante hablar griego, es entender el resto de griegas. Bueno, la teta está claro. En este caso, ¿qué es lo que nos dice? La teta puede ser positiva o negativa. En este caso de aquí, en este lado de aquí, va a ser una teta positiva y en este caso de aquí va a ser una teta negativa. Lo podemos ver aquí. Aquí veis, aquí estoy marcando el mismo día. Pero vamos a suponer un escenario. Vamos a suponer... y vais a ver así cómo cambian las curvas. Aquí estamos haciendo una operación a 362 días, a todo un año. Vamos a poner aquí el día 300, ¿no? Para que nos dibuje. Nos va a salir otra curva aquí. Esta sería la curva, esta última que nos ha salido, sería la curva del comportamiento de nuestra estrategia a 300 días de vencimientos, considerando todos el resto de cosas iguales, que el mercado está al mismo nivel y que la volatilidad es constante. Obviamente no sabemos lo que va a hacer la volatilidad, pero vamos a poner un escenario, ¿vale? Primero vamos a decir, no, ¿qué pasa si el mercado se va a 3.700? Es decir, si el mercado baja, vamos a ver qué pasa con nuestra teta, vega, teta y gamma. Si yo pongo a 3.700 y no he movido la volatilidad, veis que la teta, que pasa de ser muy pequeña, sube de nivel a 0,07, pero positiva. ¿Vale? Estamos viendo esta línea. Es decir, nos beneficia. Si el mercado en lugar de 3.700 marcase un 4.500, por poner un ejemplo, ¿vale? Veis que aquí que la teta es positiva y aquí es negativa. ¿Por qué? Porque estamos en esta zona de aquí. Es decir, la teta cambia dependiendo si el mercado marca la dirección que nos viene bien en la estrategia o marca la dirección, en este caso alcista, que nos viene mal hacia la estrategia, ¿vale? Igual que veis que también la vega es diferente aquí que aquí. Aquí es un 0,77 positiva, es decir, nos beneficia la caída del mercado, y aquí, en este caso, es positiva, pero como el mercado ha subido, ¿vale? Una subida de volatilidad nos beneficiaría y una bajada nos perjudicaría. Vamos a dibujarlo esto para que ver cómo se mueven las curvas. ¿Qué pasaría si el mercado sube y sube la volatilidad? Altamente improbable, pero puede pasar en algún momento del escenario. Vamos a suponer que la volatilidad sube 10 puntos porcentuales. ¿Veis? Se hace más, se aleja de la posición de riesgo. Estamos calculando a 300 días, ¿vale? La estrategia a 300 días. Se mueven todas las curvas, obviamente porque yo he hecho una subida lineal. ¿Vale? Se mueven todas las curvas. Pero vamos a ver si la volatilidad, en lugar de subir 10 puntos, bajase 10 puntos. Y veréis el efecto. Se vuelve mucho más asintótica. Claro, esto es muy poco probable si el mercado baja, es mucho más beneficioso si el mercado sube. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que esta estrategia, cuando es bajista, tenemos un riesgo. El riesgo está que cuando baja la volatilidad, ¿vale? Nos perjudica, perdón, nos beneficia en el caso de que el mercado caiga, ¿vale? Y nos beneficia en el caso de que el mercado suba. Esta estrategia nos minimiza el riesgo en caso de subida del mercado, ¿vale? Y nos beneficiaría, pero lo más normal es que cuando el mercado baje suba la volatilidad y que lo que nos encontremos es, vamos a ponerlo, subida de volatilidad y vamos a poner aquí el 3.700, subida de volatilidad, que esto es lo más normal, y se nos mueve, bueno, tenemos una posición mucho más plana. Problema de los call spread y put spread, que son lentísimos. Cuento una pequeña anécdota. Allá por los finales de los años 90, un cliente mío internacional, básicamente mi trabajo era vender el mercado de derivados español a clientes internacionales, ¿no? De un importante banco europeo, todos los meses hacía una operación y la dejaba llegar a vencimiento.
Si creía que el mercado iba a ser bajista, compraba un put spread. Si creía que el mercado iba a ser alcista, compraba un call spread. Bien con compra de call spread o con venta de su put spread. Todo eso de todos modos lo podéis ver aquí. Ahora lo vamos a ver aquí en las formas de... Porque esto que os estoy contando aquí en estrategias lo podéis ver. En 21 estrategias básicas. Aquí si vais para abajo vais a ver esta estrategia. El bull spread, ¿no? Y las 4 formas de hacerlo. ¿Vale? Y si os vais a un bear spread o put spread comprado, ¿no? Aquí veis las 4 formas de hacerlo. Y os invito a que lo veáis, ¿no? Bien. Bueno, pues este banco internacional, ¿vale? Que hacía ese tipo de operaciones, pues unas veces acertaba y unas veces fallaba. Entonces yo un día le pregunté, ¿por qué? Sí, esto es como jugar al rojo y al negro. Y básicamente es lo que hacía. ¿Y por qué lo hacía? Lo hacía porque el banco, probablemente, en el departamento de riesgo en aquella época tampoco sabía mucho lo que eran los derivados, ¿no? Y la única forma de controlar el riesgo era comprar o vender un call spread o un put spread, ¿no? Y lo hacía porque simplemente me comentó porque tenía un límite de riesgo en la posición que tomaba. Entonces asumía la dirección de mercado en base, bueno, a criterios probablemente a cualquiera que fuese, ¿no? Y a veces ganaba y a veces perdía. Esto es el equivalente al ir al casino y a rojo y negro. Bien, pero una vez que sabemos esto, ya solamente nos tenemos... vamos a hacer un análisis antes de entrar en call cubierta del mercado, porque esto siempre está divertido verlo, ¿vale? Os quiero enseñar una cosa. Esto es el SP500 desde 1995, creo. Sí, ¿vale? Y vamos a analizar diferentes periodos y vamos a ver patrones de diferentes periodos de los últimos 25 años, ¿no? O más de 25 años, ¿vale? ¿Qué es lo que hizo el mercado? Aquí estamos viendo la subida o bajada del mercado mes a mes y el resultado final, ¿no? Y entre el año 2000 y el año 2021 el mercado bajó, bajó, bajó. Crisis de Internet, situación súper crítica, ¿eh? Hace mucho, mucho tiempo que no vivimos esto, ¿vale? Año 2008, boom, gran crisis, exagerada caída del mercado, un 48%, ¿vale? Luego rápidamente, como veis, se recupera, ¿eh? Siguiente momento difícil. Bueno, el 2011 fue un año muy, muy difícil, ¿vale? Y no hace falta que lo recuerde para muchos de vosotros, ¿vale? Pero un año malísimo, el 2018, que aparentemente, es decir, no era tan malo. Tuvo un montón de tramos de mercado, digamos que lateral alcista, pero eso sí, octubre... Noviembre no fue bastante bueno y diciembre fueron meses. Y esto es una situación atípica, ¿eh? Esta caída del 9% ha sido justo lo contrario a lo que ha pasado este año, ¿no? Que el mercado en el mes de diciembre, desde mediados de noviembre, lo único que ha hecho ha sido subir, ¿vale? Bueno, y este es nuestro año, ¿vale? Esto no está actualizado a la fecha de hoy, ¿eh? Es decir, esta pérdida es menor. Ahora estamos hablando de una pérdida de un 12%, más o menos, del SP, ¿no? 10-12%. Bueno, pues viendo este patrón, vamos a ver qué es lo que ha hecho la volatilidad, ¿vale? En estos tramos del 2000 al 2002, del 2008 y del 2018. Esto para los pensamientos bajistas del próximo año, ¿eh? Y fijaos que es raro, ¿verdad? Tener 2 años consecutivos bajistas, salvo esta supercrisis. Y os recuerdo que el año 2003... En el mes de marzo, que fue la invasión de Irak, ¿vale? Empezamos el año malo, pero el año se puso, digamos, fenomenal desde entonces, ¿no? Y ya en abril ni digamos, ¿no? Con esa subida y persistencia de mercado alcista, con otro maquillaje, además de, bueno, no, en este caso no se llamaría maquillaje, pero de un fantástico mes de diciembre, ¿vale?
Pero vamos a ver la volatilidad, ¿vale? De esos años. Aquí he cogido una cosa, he marcado un límite, 25. O sea, dime qué meses, en este caso creo que tengo el VIX. Bueno, aquí tengo puesto el mínimo del VIX, el mínimo de la volatilidad. Luego vamos a cambiar esa variable, ¿vale? O sea, esa es la volatilidad mínima, el VIX, el índice VIX mínimo, ¿eh? Estamos dejando un margen de maniobra, ¿eh? Como veis, en el año 2002, estos son los niveles de volatilidad que están los que están marcados en rosa por encima de 25, y los que no están marcados, pues es la volatilidad está por debajo, ¿vale? Y fueron años que, como os acordáis, boom, boom, pues claramente bajistas, ¿no? Año 2008, fijaos esas volatilidades, 39, 47, pero bueno, también durante mucho tiempo estoy marcando los mínimos de la volatilidad, ¿eh? Los mínimos de la volatilidad de esos periodos. Pues estuvo bien. Sin embargo, en 2009 tuvimos mucha volatilidad en los primeros meses, ¿no? Una curiosidad, ¿no? Y estos son volatilidades mínimas, ¿eh? Luego el mercado, obviamente, fijaos que marca los primeros meses súper, o los 4 primeros meses súper agresivos de volatilidad, y el resto, y son los mínimos de todo el mes, computando todas las sesiones del mes. Sin embargo, ya a partir de mediados de año el mercado se puso positivo, ¿vale? Si en lugar de hacer eso, vamos, en lugar de marcar el mínimo, me voy aquí y digo value falseting, le digo el máximo, la cosa cambia, tenemos mucho más números rojos. Fijaos, aquí por encima de 25 prácticamente todo el periodo, como máximos de cada mes, ¿vale? Y cambia los colores, cambia la perspectiva. Aquí veíais que no llegábamos a 25 en ninguno de los meses, ¿no? En este tramo, y fijaos cómo se ha puesto todo rojo, ¿vale? Bueno, o fijaos aquí, los límites, volatilidades 56, 52, 54, ¿vale? Fenomenal, fenomenal. ¿Esto qué nos permite decir? Esto nos permite aplicar un criterio. Y hasta ahora hemos visto el criterio direccional, es decir, una estrategia perfectamente válida, que es como ir rojo-negro, es decir, oye, ¿tendremos eso que hemos visto al principio, un año alcista? Bueno, pues perfectamente podemos limitar el riesgo y tomar una decisión para todo el año como de alguna manera una especie de fondo de inversión. Sabemos lo que ponemos de riesgo en el mercado, es decir, el peor de los escenarios posibles, ¿vale? Pero también somos capaces de ver el mejor de los escenarios posibles. Eso nos permite, quizás, ¿por qué no?, pensar en una estrategia a largo plazo, simplemente por nuestra visión de mercado a largo plazo, tanto alcista como bajista. Eso va a depender de cada uno de vosotros, de vuestra visión de mercado, ¿vale? Y entender que todos los riesgos que va a haber en el camino van a estar más o menos neutralizados en un gráfico donde estas curvas de aquí son las que nos marcan antes del vencimiento. Esto estamos hablando del 31, en este caso del último vencimiento de diciembre del 2023, ¿vale? Pero si pongo aquí 0, no voy a tocar la volatilidad, y aquí 4000, simplemente para dejarlo así, ¿vale? Sabemos que la única razón por la que se van a mover estas curvas va a tener que ver con la teta bastante neutral, no vamos a sufrir demasiado, es muy baja, un vencimiento muy largo, una vega razonablemente neutral. ¿Sabemos que nos va a perjudicar cuando el mercado caiga porque va a tender a subir y nos va a perjudicar la posición? Pues sí, pero lo sabemos. Y eso es lo importante muchas veces cuando se operan en opciones, saber lo que te va a pasar, ¿no? Esto en el caso bajista, y en el caso alcista, solamente cambiándolo, en realidad sería lo mismo. Es algo tan simple como decir, ¿quiero tener una posición a medio o largo plazo? Bueno, pues podría ser esta perfectamente, independientemente de las cosas que se podrían hacer con otra parte del portfolio de la cartera
tratando de mejorar la idea. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, jugando con el mercado cuando sea bajista desde un punto de vista táctico. Si a esto le añadimos que entendemos perfectamente o somos capaces de entender esta pauta de comportamiento ahora neutral, voy a poner el Nasdaq de nuevo, vale. Ahora parece que más o menos neutral. Bueno, solamente tenemos que esperar sentados, tal vez, como una idea. Cuando el mercado es extremadamente sobrecomprado sobre el contado, sabemos que el siguiente paso, lo normal es que el mercado o sea lateral o baje. O cuando el mercado la volatilidad está absolutamente sobrevendida, sabemos que va a subir la volatilidad, como aquí en este caso. Esto lo he explicado unas cuantas veces con esta idea. Ahí ya solamente nos queda elegir esa estrategia que si conocemos las griegas nos va a resultar fácil entender cuándo tenemos que vender volatilidad y comprar volatilidad. Con lo cual podríamos difuminar o definir una estrategia, una parte táctica de estratégica de nuestra posición a largo plazo y una parte táctica tratando de aprovechar los movimientos más pequeños del mercado. ¿Vale? Bien, vayamos a explicar la call cubierta. Algo relativamente rápido como idea. ¿Qué es una call cubierta? Una call cubierta consiste en lo siguiente. Vamos a quitar de aquí las estrategias, ¿vale? Y lo vamos a meter en una variable. La call cubierta es la siguiente idea. Compramos, supongamos el mercado está a 4.000, ¿vale? Y compramos un futuro. Somos netamente alcistas, ¿vale? Pero también sabemos una cosa. ¿Cuál es la probabilidad de movimiento del mercado en el plazo de un mes? ¿O de 3 semanas? Pues no lo sabemos muy bien, ¿vale? Pero sí hay una cosa que tenemos que es una calculadora de volatilidad, ¿vale? Y sabemos que si el mercado, por ejemplo, está a 4.000 y la volatilidad actual es 22, ¿vale? Sabemos que a un mes, con cierto nivel de probabilidad, el mercado se va a mover, en este caso a 22 sesiones, que es un mes, más o menos 6,5%, 260 puntos arriba o 260 puntos abajo. ¿Qué es lo que nos permite eso? Pensar, y es simplemente como una idea estratégica. Es decir, ¿qué pasa si lo que yo hago es vender una call 4.250? Que era el nivel más o menos, 250 puntos a un mes, ¿no? Que se movería. Bueno, pues que nos estarían... Bueno, en este caso lo he hecho al último vencimiento. Lo podríamos hacer, digamos, también a un año, ¿no? Eso ya depende, ¿no? Pero la idea sería poder ir rotando esto, ¿no? Pues lo podemos hacer a un primer vencimiento, en este caso el vencimiento de marzo del 2023, ¿vale? Bueno, sabemos que ingresaríamos 51 puntos, ¿vale? Y estaríamos vendiendo una delta menos 0,25, muy próxima a menos 0,30, que es un nivel quizás más agresivo, pero una delta 25. ¿Qué es lo que nos va a pasar aquí? Que si el mercado se queda igual, bueno, vamos a tener un premium en términos de puntos por el precio si el mercado se queda a 4.000, ¿vale? Vamos a ingresar toda la prima de la opción en ese vencimiento, ¿vale? Entonces, es lo mismo que vender una opción put, ¿vale? En este caso, la opción put 4.250, ¿vale? Porque estamos sintetizando esa posición. ¿Y qué es lo que estaríamos haciendo? Simplemente tratando de recoger mes a mes estos 51 puntos probables y dependiendo de la volatilidad en cada momento, de lo que ocurriese. ¿Qué sabemos? Que sabemos que si el mercado cae, vamos a perder por el futuro, ¿cierto? Pero mientras que el mercado caiga y vamos a ir perdiendo por el futuro, ¿vale? También vamos a recuperar esos puntos en términos de prima. Habrá meses o habrá periodos donde ingresemos toda la prima y a cambio de eso perdamos por el valor del futuro, o habrá meses que perderemos por la opción call. Pero lo que sí sabemos es que si el mercado no lleva 4.250,
ingresaremos en el vencimiento la totalidad de la prima que estamos ingresando. Y también es cierto que en cualquier momento de vida de la opción, estos momentos de estas curvas que estamos viendo aquí, bueno, pues nos permitiría, bueno, cerrar la posición en algunos momentos determinados, bueno, pues con cierto grado de maniobra, ¿vale? Esta es la call cubierta, que básicamente es comprar un futuro y sistemáticamente ir vendiendo opciones call. A veces superará este nivel y a veces no. Lo que sí podemos decir es que lo que hemos visto siempre, que con un 68% de probabilidad el mercado se va a mover más o menos 260 puntos. Es cierto que en el camino lo pueden mover perfectamente y subir 300 puntos, perfectamente, ¿vale? Si a esto le añadimos nuestra forma de entender la volatilidad, bueno, yo creo que tenemos dos herramientas que nos permiten gestionar el riesgo, ¿vale? Y finalmente hay otra estrategia que es una variante que simplemente la quiero comentar por encima y está en los blogs de eBroker, porque durante un año estuvimos defendiendo esa posición, ¿no? Durante la pandemia, precisamente para manejar, ¿no? Es una idea, sobre todo si pensamos quizás en futuros grandes, pues el multiplicador es muy grande, pero da igual, ¿no? Podemos hacerlo con futuros micros, ¿no? Y si compramos dos futuros y en lugar de vender una opción call, vendemos -3, es decir, menos 1,5, hacemos 2 por 1,5, nos queda una estrategia que yo creo que también es bastante interesante, ¿vale? De este estilo, que es como... sobre todo cuando yo estoy hablando aquí siempre de esta estrategia de ir vendiendo sistemáticamente, ¿vale? Esperar a vencimiento o no, dependiendo de las circunstancias. También esto se puede aplicar de una manera sistemática. Pero bueno, os da una idea de cómo se puede manejar el riesgo. ¿Por qué? Pues porque subes el riesgo aquí, en esta parte de la curva de money, y desplazas tu riesgo a la izquierda. Y bueno, y es muy interesante por el efecto multiplicador, sobre todo con minis, quizás más que con grandes. Bueno, obviamente depende de la gestión del riesgo que hagáis y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, me parece una estrategia que desde luego hay que conocer y que es interesante conocer, ¿vale? Bueno, ya hemos pasado una hora prácticamente y bueno, voy a responder alguna de las preguntas que tenéis puesta. Alguien me pregunta, ¿puedes explicar el income trading con la call o put vendidas dentro del dinero de ingresar? Esto, income trading es recibir prima. He explicado una parte de ese tema. Cuando estamos vendiendo call o put, que podría ser una cuna, un straddle o un straddle, un strangle vendido, ¿vale? Es decir, el problema que vamos a tener es siempre cuando entra dentro del dinero. Y ahí siempre hay dos maneras de hacerlo. O asumir el riesgo y saber cuándo vas a cambiar la posición, buscar hacer delta neutral, es decir, equilibrar la posición con otras opciones, ¿vale? O bien con futuros para ir ajustando el escenario de mayor riesgo. ¿Qué problema hay ahí? El problema ahí es que si no dominas el concepto de income trading, es decir, haciendo delta neutral, te puedes encontrar con que el mercado te maree, ¿vale? Y a veces en ese mareo de mercado que tienes que hacer la cobertura, quitarla y quitarla, al final tienes que marcarte, digamos, pautas de cada cuántos puntos vas a mover tu posición. Y sabes seguro que vas a tener, y eso es muy interesante combinarlo con otro tipo de, es decir, no solo con el futuro, sino que hacer trading de volatilidad, ¿no? O gamma scalping. Pero es una situación compleja que no se la aconsejo hacer a nadie que no tenga habilidad en el conocimiento de las griegas. ¿Qué diferencia hay entre el smile y el skew de volatilidad o es lo mismo? Es que hay dos cosas. El skew de volatilidad se podría concebir con el smile. El smile, digamos, es toda la estructura de la curva. Y el skew sería los diferenciales entre strikes, ¿vale? Hay otra cosa que se puede llamar que es el spread de volatilidad. Podríamos estar hablando de smile, de skew y de spread. Un poco lo hemos explicado ya en algunas otras sesiones, ¿no? Como esta es la extraña figura
del SP500, el Volatility Term Structure, que eso se podría decir que ese es el spread de volatilidad entre vencimientos, ¿vale? El skew y el smile, el skew sería, digamos, el diferencial entre los diferentes strikes, y el smile es la curva completa que forma la figura que os he enseñado antes del... digamos, esta sería la curva, ese es el smile, la figura, ¿vale? Pero el skew no se dice, el smile de volatilidad es 0,5, ¿vale? Pero sí se puede decir que el skew de volatilidad es, imagínate, 0,25 puntos de volatilidad por cada nivel de mercado. De hecho, fijaos aquí en este smile, que es lo que forma esta curva, ¿vale? Me está hablando de diferentes niveles de volatilidad, ¿vale? Que sería el diferencial que hay entre un strike y otro strike, ¿vale? Con lo cual el skew, es decir, se podría definir como el smile de volatilidad, bueno, otra forma de dominarlo o denominarlo cuando lo que estás buscando es, digamos, es la intersección de dos, el diferencial de dos strikes de volatilidad, ¿vale? Que no es constante. ¿Cómo se relaciona el VIX con las garantías de una put vendida? Complicado, bueno, no es complicado, no es que sea complicado de explicar, ¿vale? Básicamente lo que hacen las garantías es crear una cosa que se llama matriz de riesgo. Matriz de riesgo, pues imaginaos, aquí aparecen, voy a poner aquí. La matriz de riesgo lo que decide, oye, yo voy a dibujar el riesgo que tengo en cada nivel de strike, ¿vale? Entonces, en esa matriz se definen los strikes, ¿vale? Se define la volatilidad at the money que habría en el mercado, ¿vale? Y se define una supuesta teórica curva de volatilidad. Y se hace un what if, es decir, ¿qué pasaría si el mercado cayese un 7%? Pues si el mercado cayese un 7%, la delta sería esta, normalmente se va a fijar en delta, en teta no se va a fijar. La delta sería esta y la vega sería esa, con lo cual voy a incrementar el sistema te dice cuánto tienes que incrementar para mantener un determinado nivel de garantías. Como algo así. Por ejemplo, en el caso del Nasdaq, ¿vale? Me parece que es un 7%, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, si yo divido, primero voy a hacer aquí un cálculo, ¿vale? Si yo multiplico 4.000, que es como está, imaginaos, el SP, por el subyacente, por del mini, que son 50, ¿vale? Cuando estáis operando en el mercado del SP, lo que tenemos son por valor de $200.000, ¿vale? Si yo divido en en este caso, pues las garantías del SP, ¿vale? Los 11.660 dólares entre 200.000 me da aproximadamente un 5,83%, ¿vale? Vamos a ponerlo en porcentaje. Un 5,83%. Entonces, puedes entender que el nivel de garantías que vas a tener va a ser ponle un 6%, ¿no? Supongamos, y no es una medida perfecta, ¿vale? Y va a depender de las condiciones en cada momento de si la volatilidad sube, piensa que te van a subir. Pero vamos a suponer un ejemplo. Supongamos que tengo una posición con 0,8 de delta, ¿vale? Esa put, ¿vale? ¿Qué es lo que me van a pedir de garantías? Me van a pedir de garantías 0,8 y es un cálculo simplemente mental, por 200.000, 160.000, ¿vale? Y sobre esos 160.000 dólares, si yo lo multiplico por un 6%, ¿vale? Más o menos me van a pedir 9.600 dólares. Esto es un cálculo estimado, que puede ser otro diferente, pero sí os da una idea de que en realidad si por el futuro que tiene una delta 1 te piden un 6%, ¿vale? Ese mismo 6% te lo pedirán por la delta que tengas en la posición de put. Es una manera de relacionarlo, ¿vale?
Siguiente pregunta. Operando con diferentes vencimientos y en diferentes subyacentes descorrelacionados entre sí, como índices materias primas, Bund, euro, dólar, ¿es posible bajar el drawdown en una cuenta? Bueno, sí, pero yo solamente voy a decir una cosa, ¿vale? Sí se puede, sí se hace, ¿vale? Es una cuestión, la regla de la diversificación, ¿vale? Claro, pero hay un riesgo que se produce en los mercados, que es el siguiente. Cuando las cosas van mal, muchas veces todo va mal. Entonces, en lugar de agregar, de descorrelacionar riesgos, a veces se suman riesgos. No se ve en el largo plazo cuando estamos tomando referencias. Al final la correlación y la descorrelación es una cosa, bueno, no voy a sacar un Excel bastante complejo que tengo donde hago ese análisis, ¿no? Donde podamos ver, digamos, donde podamos ver lo que yo llamo delta 1, cuando el mercado se pone delta 1. Y os puedo asegurar que en los momentos más difíciles del mercado, el mercado se pone delta 1. Algo que pasó en el año 2018. Es decir, es como todo el mundo palmó. O sea, palmaron bonos, palmó renta variable. O sea, fue la hecatombe. Obviamente el tema de divisas es diferente, pero pensad que en temas de divisas juegan el tema de tipos de interés y el tema del concepto de paridad, ¿vale? Con lo cual, o commodities, ¿vale? Bueno, pues todo le pasó lo mismo, ¿vale? Y mucho cuidado con las commodities, que sí se pueden, o sea, absolutamente cierto, ¿no? Se pueden utilizar como métodos de descorrelación con el mercado, ¿no? Y hay tablas por ahí bueno, si algún día la verdad es que me acuerdo, pues voy a traer esas, voy a buscar esas tablas de descorrelación, ¿no? No las tengo muy actualizadas, pero realmente se pueden encontrar, ¿no? De los mercados. Con lo cual yo creo que mucho cuidado con la descorrelación. Cuando estás manejando un super portfolio es fácil hacer, pero claro, es decir, meterse en el mercado, digamos para un cliente retail, y estar tratando de buscar niveles de correlaciones cuando el nivel de la capacidad por el propio multiplicador de los subyacentes es muy grande, pues una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y sobre todo hay que manejar el value at risk, es decir, la probabilidad que tengo que todos los mercados se me pongan en contra en un momento determinado, porque esa es la verdadera manera de gestionar el riesgo. Aunque la respuesta es sí, se puede bajar el drawdown. También subir. ¿Dónde se puede encontrar una matriz de riesgo o fórmulas aproximadas para hacer los cálculos? Los cálculos de garantías. Yo recuerdo que incluso Eurex tenía una calculadora, pero esta referencia, lo que yo al final piensa en la delta, esa es la manera, digamos, más sencilla de hacerlo, y te aseguro que no va a andar muy descaminada, pero realmente si tú llamas, puedes llamar a los mercados, y te digo una cosa, si llamas a MEF, te van a decir cómo lo calculan, porque lo calculan cada día para hacerlo. Y básicamente lo que toman son incrementos o decrementos de la volatilidad. Lo que sí hace al menos MEF, luego no te creas que es tan, o sea, luego no os creáis que es tan fino el cálculo que hacen, digamos que el mercado, la cámara se cura en salud, pero esta referencia que doy tiene un margen de maniobra. ¿Qué le pueden meter aquí? Aquí le pueden meter un incremento de la volatilidad, ¿vale? Y un incremento por cada strike, imaginaos un 0,25%. Por eso, es como si dijeses, ¿cuánto vale? Podrías hacer un cálculo, ¿no? Podrías calcular cuánto... Te pongo un ejemplo, ¿vale? Voy a poner aquí -1, ¿vale? Y aquí voy a quitar esto, ¿vale? Y voy a simular, ¿vale? Porque esto es lo que hace la matriz de riesgo de cualquier cámara de compensación, ¿vale? Es decir, what if, voy a poner aquí 4000 para que no... Una call at the money, ¿vale? Dices, tienes delta 0,5, ¿vale? Dices, bueno, ¿cuánto valdría la call? Imaginaos que el mercado en un momento determinado simula. Pues, ¿qué es lo que van a calcular ellos para medirte? No te van a decir que baje la volatilidad, te van a decir que suba la volatilidad. Imagínate, ¿qué pasaría si la volatilidad subiese 10 puntos y el mercado se fuese a 4200?
como por un ejemplo, ¿no? ¿Vale? Un escenario de riesgo, ¿vale? Bueno, pues aquí te estaría diciendo que tu opción put, en lugar de valer 171, valdría 506, ¿vale? ¿Qué te va a pasar? Esta pérdida de 385 puntos te la van a meter en garantías. Y eso te lo van a meter con el tema de cálculo de probabilidad, ¿vale? Es decir, cuando te colocas en este, también es verdad que tú has ingresado 171 puntos, ¿eh? Con lo cual, lo que te van a pedir de entrada van a ser 335 puntos de garantías, ¿vale? Más ese 6%, ¿vale? Por darte otra idea, digamos, adicional. Porque las pérdidas siempre te las van a cobrar, ¿eh? La delta, digamos, una cosa es la delta que tengas y otra cosa es las pérdidas que te van a cobrar por el hecho de meterte in the money, porque hay una cosa que se llama gamma, ¿vale? Y me pregunto, a ver, si además esas correlaciones y descorrelaciones dependen del ciclo y el momento, pueden dejar de serlo, ¿verdad? Claro, es decir, las correlaciones, o sea, realmente estas preguntas que contáis y que yo las cuento y que he contado, tengo vídeos por ahí donde lo he contado, lo podéis ver también a través de, bueno, dentro del club de opciones hacemos un montón de simulaciones y de situaciones, ¿vale? La correlación y descorrelación sirve para ubicarnos en el mercado, ¿vale? Y para mirarla, para observarla y para saber cómo nos puede afectar. Eso te permite tener una visión de mercado, una perspectiva diferente. Y esa perspectiva diferente te va a hacer perfeccionar tu visión del riesgo. Y si además conoces las griegas, es decir, no te vas a preocupar por si va a pasar o no va a pasar, sino lo que vas a analizar es en qué medida puede pasar y en qué medida puede no pasar, ¿vale? Muchas preguntas. Bueno, también os cuento, es decir, hace una semana, la semana pasada, el jueves, hicimos un webinar sobre que publicamos en el canal de YouTube de 101 Futures. Y os invito a que entréis en 101 Futures YouTube channel, o sea, 101. O sea, YouTube 101 Channels, ¿no? Y ahí podéis ver el vídeo de la semana pasada, donde algunas de estas preguntas, bueno, están respondidas. Y habrá otro webinar que haremos desde 101 Futures y os invito a que me hagáis esas preguntas, ¿vale? Y sí, la gamma afecta a las opciones. Fíjate. La pregunta es, ¿afecta a las opciones muy out of the money? Bueno, no te lo cuento, lo dibujo. Vamos a ver. Primero voy a tocar esto aquí. Vamos a poner 17 de marzo del 2023. A 17 del 06 2023. 1709 2023. 17 12 2020. No sé si el 17 es el tercer viernes de cada mes, pero para hacer esto, bueno, pues nos viene bien saberlo, ¿vale? Fijaos, aquí tenemos precios de calls y puts de 4 vencimientos diferentes. Esta es una hoja que habréis visto miles de veces que yo he contado, ¿vale? Volatilidades con smiles y curvas. Aquí contamos lo que le pasa a la gama, pero vamos a ver el dibujo. Aquí las puts, la zona roja es de las puts, pero bueno, no nos entretenemos en números que son muy complejos, pero vamos a ver para explicar lo de at the money y fuera el dinero. Gamma 1 de primer vencimiento, gamma 2, gamma 3 del tercer vencimiento de septiembre y gamma 4 del vencimiento de diciembre del año que viene, ¿vale? Lo que vais a ver aquí dibujado son las gammas de los... Perdón, esto es Vega y no es Vega. Esto es gamma. ¿Qué es lo que... Aquí está. ¿Qué es lo que le ocurre a... Digamos, el mercado está a 4.000, ¿vale? Luego, a 4.000, realmente el mayor valor de gamma es en... Yo creo que esto está...
Lo tengo puesto, ¿dónde está el at the money? 4.000, 4.000, 4.000. Bueno, bueno, tengo diferentes volatilidades, ¿vale? Voy a poner en todas las mismas, simplemente para ubicarnos, porque esa parte es importante. La gamma, en definitiva, lo que nos muestra la aceleración de la delta, ¿eh? Con lo cual el tiempo es uno de los factores claves a la hora de hacer una evaluación, ¿vale? Obviamente distancia al subyacente también, ¿vale? Vale. Más o menos aquí está el 4.000. No es el máximo porque hay un diferimiento. El primer vencimiento, veis que la gamma, la máxima, bueno, normalmente digamos que la máxima gamma está at the money, ¿vale? En el primer vencimiento, lo que tiene la pendiente de la gamma es que es mucho mayor. O sea, aquí tenemos un 0,01, aquí un 0,08. O sea, la gamma mayor es la at the money prácticamente. ¿Qué ocurre que cuando se va y cuando entra dentro del dinero? No es que sea muy agresiva, porque va a depender del tiempo. Lo que nos va a decir es cómo se va a mover la delta. Y entonces estamos muy preocupados del movimiento de la delta cuando queda poco tiempo para vencimiento. Por eso aquí la gamma es mucho más agresiva, ¿eh? Y es más agresiva en la at the money. Lo que pasa es que si tu opción ha entrado dentro del dinero, ¿vale? Lo que te va a hacer es que te va a afectar muchísimo, muchísimo a la delta. Algo parecido a esto, que es la aceleración, ¿vale? Fijaos en la comparativa, ¿no? Y voy a poner aquí, en lugar de 17 de marzo, vamos a poner el 30 de diciembre. Fijaos que para un strike, en este caso una call muy in the money, aquí la delta de un strike muy in the money, 3.400, es 0,98 y la delta del vencimiento de junio es 0,83. Hay una gran diferencia en el efecto del riesgo que vas a tener, ¿vale? Y si nos movemos hacia la derecha, aquí vemos el efecto de la gamma, ¿vale? Pero fijaos que el efecto de la gamma mayor en términos de valor de cómo me va a afectar la delta es la at the money, ¿vale? Es verdad que aquí ligeramente un poquito de entre el dinero, pero bueno, más o menos es la at the money, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que va a cambiar más de valor según se mueva el subyacente cuando queda menos tiempo para vencimiento, porque lo que nos está diciendo la gamma es lo que se va a mover la delta, ¿vale? Con lo cual, el concepto de afectar a opciones muy out of the money, no. Es decir, ahí te viene fenomenal. Te afecta mucho más a las in the money. Es decir, el problema de la gamma es cuando estás in the money, porque vas a tener la aceleración de tu delta, va a ser bestial. ¿Por qué? Porque tú estás in the money, pero la que se mueve, la gamma que se mueve es la de at the money, con lo cual tú vas a tener una aceleración importante en el cambio de delta. Y ese es el riesgo, ese es el riesgo. Por eso en ese se dice, un beneficio se puede transformar rápidamente en una pérdida, simplemente por el movimiento del mercado, que se te meta in the money, ¿eh? Con lo cual la delta se puede disparar. Es un poco, al final, en el fondo lo que estamos viendo es cómo de asíntota es esta curva aquí en términos de riesgo, ¿no? Cuando queda poco tiempo para vencimiento, ¿no? Si aquí ponemos un 25 de diciembre, es decir, que quede poco tiempo para vencimiento, ¿vale? Veis, se ha vuelto mucho más asintótica. Luego estás incrementando el factor de riesgo según te estás acercando al vencimiento, cuando quedan pocos días, en este caso 5 días al vencimiento, ¿vale? Y esta delta, que aparentemente aquí es súper plana, aquí, boom, se gira y empieza a aumentar rápidamente hacia los 45 grados, que es el peor escenario posible cuando te queda poco para vencimiento, ¿vale? Bueno, hemos terminado por hoy, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra atención. El próximo año, en enero, nos vemos. Volveré a hablar más de opciones y, como siempre, sabéis que aquí estamos, en Ciento Futures, para aprender todo lo que necesitáis saber para operar y enfrentaros al mercado de opciones, ¿vale? Muchísimas gracias
y hasta enero. Solo feliz Navidad, feliz salida y feliz entrada en el 2023.